las estructuras que usan son distintas. Okay. Ya podemos seguir. Bueno, vamos a seguir entonces, ¿sí? Esperen que me escapó acá. Acá. Entonces decíamos que el mundo es otro, que el mundo ha cambiado y que no podemos, si no lo conocemos, si no lo analizamos y reconocemos esos cambios, es muy difícil que racionalmente podamos seguir actuando en consonancia con las necesidades de esta nueva sociedad que estamos habitando, que es la sociedad que se le ha llamado la sociedad de la información y del conocimiento. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo hoy, desde casi finales del siglo anterior, desde cuando terminaba la sociedad industrial y el comienzo de este siglo. Ahora, ¿cuáles son las características de esta sociedad? Bueno, aquí les presento ya a alguien que debe ser muy conocido por ustedes, pero este es el representante interesante, más interesante para mí por lo menos, de que ha estudiado las características de esta sociedad de la información y el conocimiento. Y nos ha dado algunas pautas como para poder trabajar razonablemente en ello y para poder entenderla, para poder verla en toda su magnitud. Y él dice estas simples tres cosas. Y, por supuesto que su investigación abarca mucho más. Y yo he recortado estas cosas como centrales en la característica de esta nueva sociedad, porque todas, de alguna manera, nos son útiles para poder entender nuestra modalidad y nuestros estudios. Dice que esta nueva sociedad tiene una nueva estructura social, la sociedad red, el trabajo en red, la reticularidad. Este es un concepto de suma importancia en esta nueva sociedad. Es la primera cuestión que nos plantea Manuel Castells. Pero luego dice, tenemos una economía de información global, es decir, esa sociedad red hace que haya un contacto permanente de todo el mundo, todos con todos. Es decir, hay una información global, una noticia o un descubrimiento se realiza en un sector cualquiera del mundo e inmediatamente es conocido, se filtra en todos los otros. Información global. Y la tercera, que es la más interesante para nosotros sobre todo, es que esta sociedad, en función de todo esto, instaló una nueva cultura, que es la cultura de la virtualidad real. Y aquí es todo lo que hablábamos al principio. Es decir, hablar de virtualidad solamente de repente puede confundir a alguien, entender la virtualidad, el concepto de virtualidad, como estaba en la otra sociedad. Ustedes recuerdan que muchas veces en bromas decíamos, si eso es virtual, lo virtual era como lo no real, era no considerado, lo falso, hasta lo falso. Eso se hablaba de lo real. El nuevo concepto es virtualidad real. Y ahora vamos a analizar un poquito más porque hay un autor que se centra mucho en esta definición del concepto de virtualidad real. Pero estas tres características de la sociedad han permeado toda la sociedad y no han terminado de permear nuestras instituciones educativas. Además de Manuel Castells, tenemos a Zygmunt Bauman, que también estudia esta sociedad y nos dice muchas cosas de esta sociedad. Y entonces Zygmunt Bauman nos dice, esta es una sociedad líquida, esta es una sociedad que no puede cristalizar sus estructuras porque ellas se derriten rápidamente, son cambiadas por otras. Entonces es una sociedad muy cambiante. Entonces él llama a eso líquido, porque parece que se esfuma, que se derrite de alguna manera. Y entonces habla de que hay nuevos tiempos, que son tiempos líquidos, tiempos flexibles. Estuvimos hablando de eso al principio, ¿sí? Que hay una territorialidad aumentada. ¿Por qué? Porque eso obliga de alguna manera a generar nuevos territorios para poder actuar. Y hay entonces, como resultado de todo eso, una resignificación del concepto de virtualidad. Estos nuevos tiempos nos han traído eso. Nos han traído eso que Boaventura de Sousa Santos dice que no queríamos ver.
y que de repente tuvo que venir la pandemia y nos hizo verlo. Hay un pedagogo, un colega nuestro que lo deben conocer, Carlos Scolari, que está trabajando en Europa, está trabajando en España, y él decía, enseguida después de la pandemia, tuvieron que pasar más de no sé cuántos siglos, dijo, y enfermarse y morirse tanta cantidad de personas en el mundo para que la universidad reconociera que podría, que la virtualidad podía ser desarrollada. Es decir, y entonces sigue, él dice, me la estoy acordando de memoria lo que decía, ¿no? Tuvieron que... espérate que me acuerde. La universidad es una institución rocosa, rocosa, y lo estoy haciendo comillas con las manos, ¿no? Porque así le llama, porque es dura de cambiar y porque les voy a pasar la frase porque evidentemente mi memoria no me da para que me la acuerde tan bien como él la había escrito, pero yo amé esa definición porque es tal cual lo que uno ve, ¿no? Es decir, la ve como algo inamovible de alguna manera, algo que ahí está y que no es posible de alguna manera de aliviar un poco el concepto y de poder verlo de una manera diferente. Bueno, entonces, nuevos tiempos con estas características. Y finalmente tenemos al tercero de los autores que quiero plantearles, que es Pierre Levy. Y Pierre Levy estudia a fondo el tema de la virtualidad. Y entonces es el que, yo creo que es él el que le pone la virtualidad real, ¿no? Porque lo marca con mucha claridad. Y entonces esta es su definición, como la están viendo. Lo virtual, en sentido estricto, tiene poca afinidad con lo falso, lo ilusorio o lo imaginario, que era como se consideraba el concepto en la antigua sociedad. Lo virtual no es, en modo alguno, lo opuesto a lo real, sino una forma de ser fuerte y potente que favorece los procesos de creación, abre horizontes, cava pozos llenos de sentido bajo la superficialidad de la presencia física inmediata. Pierre Levy. Él estuvo en Buenos Aires, estuvo conversando muchísimo con nosotros, no sé si alguno de ustedes ha podido ir a verlo cuando estuvo en alguna de nuestras universidades, y además sus textos, está buenísimo. Pero ¿entienden? Hay un nuevo concepto de virtualidad. Antes era lo falso, lo ilusorio, lo no real, y ahora es un concepto poderoso. Vaya si lo es. Todos los estudiantes del mundo y todas las universidades del mundo han podido cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la educación gracias a la virtualidad. Si no hubieran tenido ese elemento, hubiera sido muy difícil. Hubiera sido muy difícil que pudieran seguir enseñando no solo en las universidades, en todos los sistemas educativos, desde todos los niveles educativos. Es decir, ahí terminamos de descubrir, por eso lo que dice Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Nos vino a enseñar, nos vino a mostrar cosas que no queríamos ver. No la definíamos tan de esta manera, no la consideraban en general las instituciones educativas de esta manera. Por eso yo siempre digo, la universidad no quería, de alguna manera, entrar en la nueva sociedad y en sus características, tal como la definen muchos autores. Entonces entramos en una ¿Puedo hacer una cultura. pregunta? Ay, claro, adelante, me encanta que me hagan Eh, preguntas. sí, sí. Por ahí una pavada, pero bueno, lo pregunto igual. Eh, ¿Virtual real es igual que hablar de realidad virtual?
No, acá lo que estamos definiendo aquí es el concepto de virtualidad, ¿no? No, Y no, no, exacto, algunos le pero podrán poner yo, otra cosa que no sea real, pero están diciendo que la virtualidad, vuelvo a oponerla con el concepto antiguo, era lo no, no, falso. yo pregunto porque por ahí normalmente se utiliza curricula, digamos, en un lenguaje coloquial, decir, vos estás viviendo una realidad virtual. Pero con ese es el concepto viejo de la virtualidad, ¿no? Sí, sí, sí. No, por eso lo preguntaba, por eso dije, Porque fíjense, nosotros si era estamos, lo mismo. estamos ahora conectados en la virtualidad, estamos relacionados por la virtualidad. Si usted quiere, le podemos decir que no es real, pero para mí es real. Yo estoy conectada con ustedes, los veo, los escucho, interactuamos, me preguntan, les pregunto. ¿Qué diferencia eso con lo que pasa en un aula presencial? ¿Qué lo diferencia? Porque no es cierto que estamos lejos. Eso no es cierto. Estamos en el mismo lugar, dentro del entorno virtual. No, 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 Esa es, eso me quedó totalmente claro. Yo digo, cuando generalmente uno, en el imaginario, cuando la gente habla, dice que no está pasando lo que uno dice, entonces dice, vos estás viviendo una realidad virtual, digamos. claro, pero por eso digo, realidad virtual lo usan en la vieja acepción de virtualidad. Por eso yo dije falso, ilusorio, ilusorio. Lo que usted está diciendo que es ilusorio, te estás imaginando, pero no lo estás viviendo. ¿Sí? En cambio, el nuevo concepto de virtualidad no es poderoso. La virtualidad existe. Y si no, ¿cómo cobramos nuestros salarios en la universidad? Sí, yo hago un aporte. Sí, otro, vamos. No, digo con esto de los términos y la complejidad, ¿no? Porque también hay materialidades que refieren a la realidad virtual, no sé, esos antifaces Sí, que nos hacen ver cosas. Y entonces sí, también sí. uno remite desde el sentido común a eso. Y entiendo que no, que acá estamos Acá hablando lo de que otra cosa, pero es verdad intentamos, que cómo complejiza, ¿no? Todo claro, este bosque semántico está terrible, sí. es cierto, es cierto. En la medida en que nos acostumbremos a usarlo, ya no lo tenemos ni que definir, ya es parte de nosotros. Eso, yo estoy segura que cuando terminemos de ver estas características de la sociedad, que es lo que nos cambió y que es lo que nos permite hacer lo que estamos haciendo, si no vemos esto, yo a veces cuando veo programas de cursos donde se empieza directamente cómo se organiza un curso a distancia, pero si no entendemos esto, lo vamos a hacer de una manera distinta. No vamos a poder sacarle todo su potencial que están viviendo hoy las universidades de más avanzada, por ejemplo, ¿no? Porque esta cultura de la virtualidad real nos planteó nuevos conocimientos, cosas que no conocíamos o que estamos redefiniéndolas, ¿no? Nuevas maneras de ver el mundo. Ya no vemos el mundo de la misma manera, aunque hay terraplaneros, pero ya nosotros no vemos el mundo de la misma manera. Dijo terraplaneros como un ejemplo, ¿no? Hay gente que nunca va a creer en algunas cosas, ¿sí? Hay nuevas técnicas que nos permiten el uso de la tecnología y se puede hacer nuevos desarrollos, pero también hay nuevas pautas de comportamiento y hay el uso de nuevos instrumentos y de nuevos lenguajes. Estas cosas han cambiado fundamentalmente. Se fueron cambiando en la medida en que el siglo fue avanzando. Y ya tenemos 23 años del siglo avanzado y esperemos que ahora, como como dice Sousa Santos o como dice Scolari, no sigamos planteándonos y sigamos siendo una universidad rocosa, digamos, que solo se modifica a través de input externos. Ahí me salió el resto de la frase que no me la acordaba. Es decir, la universidad es una institución educativa rocosa,
que solo se modifica con input externos. ¿Y por qué dice input externos? Porque él dice que en Europa, por ejemplo, todo esto, ustedes lo habrán visto, esto lo sabrán, cuando vino un cambio muy importante, hace ya unos cuantos años, casi a comienzos de siglo, hubo un cambio absolutamente en toda la planificación de la educación superior en todos los establecimientos de Europa, ¿sí? Una gran reforma, ¿sí? Y ahí fue un input externo, porque una comisión que se formó de todos los países de Europa determinó la necesidad de hacer un cambio. Y ahí hicieron un cambio de planes de estudio, etcétera, etcétera, ¿sí? Fueron en la primer tercio del siglo fue esto que pasó. Ese fue un input externo. Y el segundo input externo que dice, por lo que la universidad cambió, es el COVID. Tuvieron que morirse tantas personas para que de alguna manera empezara a reconceptualizarse lo que debía ser reconceptualizado. Bien. Bueno, voy a tratar de seguir avanzando, que se me está yendo el tiempo. Bueno, entonces ahora entramos en el análisis de las nociones, que todos estos cambios que están planteando los autores, que el nuevo siglo trajo, modificó algunas cuestiones. Hay dos conceptos esenciales y que para nosotros van a ser esenciales en serio. El concepto de tiempo y el concepto de espacio. Esos dos conceptos han cambiado y tal vez ni nos damos cuenta de que han cambiado. Pero si analizamos nuestras vidas y las vidas tal vez de nuestros padres, vamos a notar que la noción de tiempo es diferente. Por ejemplo, en la sociedad industrial, voy a dar un ejemplo muy conocido, visto por casi todos, creo, cómo se diferenciaba, por ejemplo, el trabajo y el ocio. Ustedes recuerdan que hay una serie de muchas películas inglesas que muestran cómo se trabajaba y la estrictez de los horarios y del rendimiento en el trabajo. Hay películas hasta de Charles Chaplin, pero recuerden algunas de ellas que eran las fábricas donde se trabajaba y en un determinado horario sonaba una campana, un timbre, lo que fuera, e inmediatamente todo el mundo abandonaba su trabajo, salía de las fábricas y iba a iniciar en el día su espacio, su tiempo de ocio. En general nosotros veíamos que iban a los bares a tomar cerveza, etcétera, etcétera. Y marcaba, la intención era marcar de alguna manera esta diferenciación en el tiempo de trabajo y tiempo de ocio. Era una modernidad sólida. Las cosas eran así y fueron así por siglos. Había un horario de trabajo, se salía y se comenzaba el descanso, el ocio. En la sociedad nueva, en la sociedad de la información y el conocimiento, el trabajo y el ocio, en términos generales, están mezclados. Yo no sé, ustedes se deben dar cuenta de eso permanentemente. En las oficinas, por ejemplo, ¿cómo se trabaja en las oficinas? Con las computadoras. Pero las computadoras dan acceso no solo a trabajo, dan acceso a lo que uno quiera. Entonces uno sabe, porque además lo hacemos todos, que estamos trabajando con la computadora, escribiendo un artículo, corrigiendo trabajos, y nos llega un mensaje allí mismo, salimos de donde estamos, vemos el mensaje, hay alguien que nos dice, ¿qué te parece si en el fin de semana vamos al cine? Perfecto, uno contesta. O se le ocurre que alguna amiga o algún amigo quiere plantearle alguna cosa, deja lo que está haciendo y lo hace y vuelve, va y vuelve. No solo pasa cuando uno trabaja con la computadora en su casa, sino cuando se está en las oficinas también. Y todo el mundo lo sabe. Por eso que ahora cada vez más en las empresas prefieren que la gente trabaje en su casa. Porque ¿para qué? No tiene ningún sentido que estén en un lugar si están trabajando
metidos dentro de su computadora, cosa que pueden hacer perfectamente en su casa. Y entonces ahí es donde están mezclados los conceptos. Concepto de ocio, concepto de trabajo, está dentro de una modernidad líquida. Y esto fue uno de los grandes problemas que se descubrió en la pandemia. Que no este tema solamente, sino relacionado con la docencia. Yo que trabajé tanto durante la pandemia, di 20 webinars para distintos lugares del mundo, porque en todos lados la gente preguntaba, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y entonces me contacté con muchísima gente. Y entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se podía resolver el tema de la diferencia? Los docentes me decían, está bien, yo me puedo organizar virtualmente, puedo esto, pero entonces como me estoy conectando con los alumnos y tenemos una conexión casi permanente, me hacen preguntas en todo el día, no tengo ya más horario. Y este era el problema más importante que planteaban muchos docentes y que estaban disconformes con esa Marta, forma de trabajar. Sí, un comentario. adelante. En realidad empezamos a no encontrar, por lo menos a mí también me pasó en pandemia y me pasa ahora sistemáticamente, de no poder encontrar el límite. Ya no hay un límite entre el trabajo y el ocio, o entre el horario en el que uno está dispuesto a un tema o a otro. Todavía nos falta acomodar en esto de la virtualidad el límite, ¿no? Sí, exactamente. Ahora fíjense una cosa. ¿A qué les hace acordar esto? ¿Cómo lo relacionan esto con su trabajo? Porque cuando se decía en aquel momento que fue tan discutido todo este tema durante la pandemia, decían, no, pero no se puede comparar con la presencialidad. Uno está ahí, están esas 2 horas, y esas 2 horas o esas 4 horas están ahí. Sí, pero ¿cuál fue el conflicto con ese razonamiento? El problema que fue terrible de los celulares. Porque era la guerra de los estudiantes con los profesores por los celulares. Había lugares donde se los sacaban en la entrada. ¿Por qué? Porque está todo el día con el celular en la mano. Bueno, esto lo vamos a profundizar un poquitito más cuando analicemos un poco el tema de los estudiantes. Ahora estamos viendo con las nociones de tiempo y espacio, pero todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Porque los estudiantes, hoy sabemos que, y no solo los estudiantes, vamos a ser sinceros, no se puede dejar el celular nunca. Y entonces, como la estructura era un docente dando clase, el estudiante solo tenía que tener abiertos sus oídos, digamos, y no pensar ni hacer otra cosa que escuchar al docente. Y entonces, si no hacía eso, no estaba aprendiendo. Ni siquiera a veces se podían imaginar que el estudiante pudiera estar buscando información, que hoy es una herramienta absolutamente útil. Pero bueno, el acostumbrarnos a estos cambios nos ha costado a todos. Pero es que no tenemos más remedio. No tenemos más remedio, porque si no, no podremos pensar verdaderamente en estructuras de carreras o de cursos virtuales. No lo vamos a poder hacer. Porque si seguimos con los conceptos de la sociedad anterior, no van a encajar con estas nuevas posibilidades. Por eso es necesario tener un conocimiento profundo de los cambios en esta sociedad. Y la noción de tiempo, es una noción de mucha importancia para tener en cuenta. Los tiempos hoy también son líquidos, no son rígidos como eran en la otra sociedad. Ahora se hacen muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y el tiempo entonces se cuenta de una manera diferente. Y entonces, algunos nos quejamos a veces porque trabajamos todo el día. Quizás ahí me parece que está buenísimo pensar en esto, en esta propuesta del curso de la planificación, porque también es que institucionalmente se piensen los tiempos diferentes
respecto al tiempo docente y al tiempo del estudiante, para que haya presencia institucional, digamos, cómo repensar estas cosas Ajá. desde la planificación y la anticipación. Me parece que Bueno, ahí esas cosas hay que está pensar. eso, Pero, a ¿no? ver, solo se pueden pensar en la medida en que se haya profundizado estos conceptos. Porque si no, Sí, la sí, tal tendencia va cual. a ser a mezclarlos, sobre todo dentro de la presencialidad en la universidad, ¿no? Sobre todo allí. Por eso yo siempre digo, lo digo con una sonrisa, porque yo trabajo en la universidad y amo la universidad, por favor, no estoy en contra de la universidad, pero la universidad no ha logrado entrar en estas ideas, no ha logrado instalarlas dentro de la universidad, no ha logrado. Tengo muchos Perdón, ejemplos más para quisiera ver. hacer un aporte en relación a eso, a ver si tiene que ver. Una de las cosas, casualmente estuve conversando con una colega que está a cargo en estos momentos de una especialización que se inició hace unos meses, en el segundo semestre, y cuando le comento que se había aprobado la especialización en la UNLU, me dice, qué buena, felicitaciones, te tengo una mala noticia, vas a trabajar muchísimo más. Sí. ¿Cuántos recursos tenés? No Sí. tengo ninguno. No, es cierto, es Entonces, cierto. digo, no, para que lo pensemos, también la sobrecarga laboral tiene que ver con que a veces hay que pensar las carreras a distancias tienen que tener una estructura, es una estructura de equipo de trabajo, Sí, una claro. coordinación, una secretaría técnica, digamos, no puede haber una sola persona que se encargue de todo. Claro que no. Claro que no. Difundir hasta hacer la inscripción, encargarse del presupuesto y ver cómo consigue el dinero para que le paguen a los docentes, Sí, claro. digamos. Entonces, digo, por el tema de los tiempos, de los límites, creo que también es necesario acá incluir, y es importante que institucionalmente haya una apoyatura presupuestaria, haya una voluntad política, de sostener estas carreras, digamos, porque si no vamos a tener un montón de especializaciones, un montón de, digamos, de cursos o de partes de carreras virtuales, pero también hay que tener una estructura para eso. Y no solamente Por una estructura supuesto. de docentes que den la clase, como la estás dando vos ahora, sino también una estructura que sostenga el asesoramiento, el acompañamiento a los Claro. estudiantes, y que haya un soporte, en este momento se me ocurre el CIET, ¿no? Pero digamos cómo el CIET también se va complejizando en términos de estructura para garantizar ese acompañamiento a los y las docentes que llevan adelante estos proyectos académicos. Porque si no, claro, el tiempo nunca nos va a alcanzar. Digo, lo estoy pensando porque hay veces que también uno llevando adelante propuestas académicas, llevando adelante proyectos colectivos, tiene una sobrecarga laboral porque no hay gente que lo haga. Eso quería decir. Tal cual. Bueno, voy a intentar seguir un poquitito más adelante porque si no, no voy a lograr lo que había pensado para hoy. Bueno, esto es redundante de alguna manera con lo que veníamos diciendo, ¿no? El tiempo en la nueva sociedad, dice, las culturas como los individuos que la componen están ligadas a su propia concepción del tiempo y esto define en gran medida su especificidad y su personalidad. Nosotros sabemos bien que esa noción del tiempo tiene mucho que ver en el estatus de la universidad y en la estructura de la universidad y en cómo se define toda su cultura. De modo que recuerden, dos conceptos nuevos, el tiempo y el espacio, ¿sí? Y que está claro que en la modernidad sólida, el tiempo en la modernidad sólida no tiene que ver con el tiempo en la modernidad líquida. Son dos conceptos de tiempo diferentes. Hablan de tiempo los dos, pero de una manera totalmente diferente. Bien. Ahora vamos a la noción de espacio, que es la otra noción que influye muchísimo en las cosas que hacemos. Aquí estamos considerando dos territorialidades, la territorialidad geográfica o física y la territorialidad virtual. Nosotros estamos acostumbrados desde siempre a trabajar en una universidad. Y muchas veces cuando hablamos de universidad, en lo que estamos pensando es en el edificio. Pienso, la Universidad de Buenos Aires
el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras o el de Ciencias Económicas. Es decir, ahí está, pienso en eso. Normalmente eso es lo que pasaba. Ese es el territorio físico de la universidad, que por siglos es el territorio que tuvo la universidad. Pero cuando, con el advenimiento de este nuevo siglo y el advenimiento de la sociedad de la información y el conocimiento, permitió que esa territorialidad física, que normalmente siempre les va quedando chicas a las universidades y tienen que ver cómo se expanden, hacer otros lugares, agrandar el edificio o hacer otros edificios cercanos, etcétera, o en otras regiones, etcétera, eso fue determinando la necesidad, al incluirse la virtualidad, de diseñar otras territorialidades. Y entonces vienen todos los territorios virtuales que desarrollan cursos y que no tienen límites. Son plásticos, son virtuales, no tienen límite. Entonces, las universidades, muchas grandes universidades que han visto esto de hace ya un tiempo, tienen mayores territorios físicos, territorios virtuales mayores que los territorios físicos. Es decir, hay universidades que tienen tantas carreras usando la virtualidad que superan enormemente el número de alumnos que tienen en la presencialidad. Y eso es algo que ha ido pasando en las universidades. Esto sí que ha ido pasando y si no se habían dado cuenta. Porque en la medida en que en los comienzos de este siglo empezaron a comprarse algunas tecnologías y se fueron incluyendo, esas tecnologías permitieron hacer algunas cosas que en la medida en que había personal que podía conformar carreras, etcétera, incluyendo la virtualidad, fue ampliando los territorios de la universidad sin que la universidad se diera cuenta. Entonces, cuando la universidad toma conciencia de los nuevos conceptos de tiempo y espacio, se da cuenta de que tiene un enorme territorio virtual que le sirve para desarrollar una enorme cantidad de carreras y que no tiene límite de lugar, porque en general, cuando se habla hasta de virtualidad, se piensa en la Argentina, bueno, hacen cursos para distintas regiones de Argentina, porque ahora ya no están prohibidos. ¿Se acuerdan antes que estaban delimitadas las zonas? Una universidad no podía enseñar en otros lugares. Eso terminó también. Y ahora encima puede tener alumnos, las universidades nuestras tienen alumnos de China, tienen alumnos de Europa, tienen alumnos de cualquier lado. Porque, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Ninguno. Ninguno. El tiempo es líquido y es flexible. Y el espacio es líquido y es flexible. Y entonces no importa que tengan distintos horarios, que vivan en distintas regiones, porque de todos modos se pueden desarrollar carreras, etc. ¿Sí? Entonces, las universidades se han dado cuenta de estas dos territorialidades y están viendo de qué manera usan esas dos territorialidades y hace que y ustedes lo están viviendo por las cosas que me dicen, y intentan que se lleven bien las dos territorialidades, porque muchas veces hay prejuicios de un lado y del otro, pero que existen, existen, y que van a seguir existiendo. Aquí les muestro dos formas de territorialidades. Miren, aquí tenemos es como una especie de salón de actos que puse, y todo lo otro, un profesor simplemente en cualquier lugar con una computadora desarrollando cursos virtuales sin límites, como yo digo siempre, plásticos, líquidos, maleables, que se pueden trabajar de una manera mucho más flexibles que los que están en un campus más físico, ¿no? Entonces, la territorialidad al principio fue interpelada realmente, ¿no? Porque hay una territorialidad geográfica que también es jurídica y que en la que se puede establecer un mayor grado de control, porque se puede establecer un control del espacio geográfico de la institución. La institución es dueña de ese con sus límites, con sus medidas exactamente, con sus documentos, etc. Y la concepción del espacio virtual no resalta las dimensiones físicas de ese espacio, sino las virtuales. Y entonces son espacios que están relacionados con las TIC, con las tecnologías que permiten generar esos espacios, ¿sí?
y donde muchas veces han tenido que las universidades encargarse con seriedad de ver la cuestión legal de todo esto, porque es muy fácil establecer la cuestión legal de la territorialidad geográfica, pero no resultó tan fácil al comienzo la posesión de la territorialidad virtual. Es decir, ese territorio es de la universidad, pero no impide que exista cerca, ni cercana, ni justapuesta de ningún otro territorio físico, porque son líquidos maleables en los espacios virtuales. ¿Está claro esto? ¿Qué pasa? ¿No hay nadie? Ay, Sí, me asusté. Sí, está claro. Sí. Ok. Bien. Bien, la pregunta que hago es, ¿podemos seguir un poco más o no? Yo no tengo problema. Yo Bien. Sí, no hay tampoco. problema. Muy bien, así me gusta. Bueno, y entonces la pregunta que hago está puesta aquí, ¿no? ¿Cómo ven la sociedad en la que viven? ¿Cómo la ven reflejada en la universidad? Y si han visto alguna de estas características presentadas en su experiencia en la enseñanza universitaria en general. Opinión. Podemos, estoy bajando aquí, podemos dividirnos en grupos. ¿Es posible? Estoy pidiendo ayuda. Jimena, ¿vos tenés el código de Sí. anfitriona? Marta, deja de compartir, así nos podemos ver y así Sí. armamos los grupos. ¿Estamos? Ahí va. A ver, vamos a intentar hacerlos. Somos 3, vamos a hacer 3 grupos. ¿3 grupos está bien, Marta? Sí, perfecto, para mí ¿Sí? está perfecto. Bueno, Sí. ahí estamos. Yo abrí los grupos. A ver. ¿Y les quedó claro la consigna? A ver, no, yo preferiría repetir. No presté A ver. atención. Esperen un poquito que voy a ver si puedo. Ay, ahora me quedé sin el... Acá, La opinión, acá la no tengo. registro. Es, ¿cómo ven la sociedad en la que viven? ¿Cómo la ven reflejada en la universidad? Y si alguna de las características que estuvimos describiendo, ustedes la vieron en su experiencia en la universidad. ¿Querés repetirlo, Marta, otra vez? ¿Cómo Sí, ven ahí la sociedad en la que estamos viven? hablando. ¿Cómo? ¿Cómo ven la sociedad en la que viven? ¿Cómo la ven reflejada en la universidad? Y si vieron alguna de estas características que estuvimos viendo en la experiencia que han tenido en la universidad. Bien. La última, ¿cómo es? Si alguna de estas características de las que estuvimos hablando la han visto reflejada en la universidad en que están. Bien. Bueno, abro las salas. Comienza sí, el trabajo grupal. Dale. Vamos a poner... Ahí está. Ahí va. Está acá, Pablo, en mi bolso. Agárralo. Ahí estamos. ¿Por qué tengo que ir otra vez a...? No voy a la sala 1, ¿no? Ahora no. No, ahora no. Listo. Porque me invitan a que vaya, Jimena.
Bueno, alcanzamos a consensuar una idea, por lo menos. Sí. La que no está es Marta, a ver. Sí, Claro, eso estaba por decir. Iba a Sí, decir eso. Se fue Marta. Desapareció la docente. te perdió en Eliminaste a Marta. No, ¿Cómo puede ser? Qué feo. juro por Dios Qué que no. feo. Y no sé. Te perdió en el éter, Jiménez. Ella preguntó si podía extenderse un poquito más. Sí, pero la dejé en otro lado. Qué tremendo. La dejaste en Entonces, un a espacio ver, Ahí entonces, está, a ver, ahí alguien está. está entrando. real. Ay, qué mala persona. Ahora estamos todos ya. Perdón, Marta, perdón. Sí. Fui yo. Te habíamos perdido, Marta, te habíamos perdido. Bueno, ahí estoy de nuevo. Estamos ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con el trabajo grupal? Bien. Bien. Bueno, Ponele. escucho su... Estábamos ¿Cómo para dijo? discutir 1 hora y media más o menos. No, Bueno, eso sí dije, siempre ponele, digo. Sí, ponele. No, lo que sucede es que tan importante como lo que pudieran discutir es que pudieran comprobar que estas sesiones de trabajo grupal se pueden hacer. Sí. Y que así como los divide uno en un aula presencial y los va poniendo en distintos espacios físicos, aquí también se dividieron, se los divide en espacios virtuales y se sacan las conclusiones y se vuelve a la... Es decir, en primer lugar les pregunto, ¿qué diferencia hay con lo que conocían de trabajo grupal? En Compartir el principio, mate. lo bueno está que no se Eso. pueden copiar. No se pueden copiar. Es rápido, es ágil el Poder mecanismo. regular el tiempo. Me Hay mató lo control de sobre el tiempo. compartir el mate, porque eso es cierto que no se puede. Tendrán que tener cada uno su mate, lo único. Es lo único, sí, definitivamente. Claro. Lo físico, no se puede compartir lo físico, pero sí todo lo demás. Bueno, a ver qué conclusiones, díganme las conclusiones a las que arribó cada grupo. A ver, nosotros medio rápido con Elizabeth, con Mariela y con Eugenia. Estuvimos hablando casi 1 hora de otra cuestión y en los últimos 5 minutos consensuamos Ah, que qué bonito. Sí, cuando vino Jiménez nos dijo, metan que tienen que volver, ahí aceleramos. Pero un poco que los cambios tienen que ver más con lo tecnológico, con el cambio en la información, en las formas de comunicación y que todo esto viene impactando mucho y evidentemente también en la universidad esto viene cambiando. Que los chicos tienen otro perfil, que hoy la información está mucho más disponible y eso va a significar otras cosas también, ¿no? Primero hablábamos de la pandemia y lo que significó, pero Mariela contaba que, bueno, guarda que el cambio viene de antes, y es cierto, digamos. Las transformaciones profundas vienen de un ratito más atrás, tal vez se hayan acelerado, esto se ocurrió por cuenta mía, pero no sé, chicas, que más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Sí. ¿Qué piensan los demás? Otro grupo que no pertenezca al grupo de recién. Nosotros en ese aspecto coincidimos. Lo único que veíamos que hay realidades diferentes también en cuanto a diferenciar la virtualidad de la presencialidad, en el sentido que hay veces que hay patrones de evaluación, sobre todo en carrera docente o de evaluación antecedente, que no le dan el mismo peso por prejuicio a un posgrado virtual que a un posgrado presencial. Por lo menos hablo desde el punto de vista desde el lugar donde vengo yo, ¿no? De la carrera donde vengo yo. No, supongo que no pasará lo mismo en educación o en ciencias sociales, pero en carreras ya más técnicas, por ahí se le da por prejuicio, ¿no? Obviamente porque O entiendo por que si no, no desconocimiento estaríamos de que haciendo algunas esto. cosas pueden hacerse también, ¿no? Porque a veces sucede. No, por supuesto, pero que no, así como en su momento había esa
ese prejuicio de, che, vos qué sos, tal profesional de tal cosa. Ah, ¿dónde estudiaste? Ah, estudié en tal lado. No, estudié en la UBA, no, estudié en Harvard, qué sé yo. Ese prejuicio, digamos, también, ¿de dónde viene? También se da en el sentido de qué peso o qué valor tiene un posgrado presencial a un posgrado virtual. Ujú. Bueno, en la medida en que se vayan desarrollando buenos proyectos y que se utilicen todos los recursos que hay que utilizar para diseñarlos, los prejuicios tienen que ir cambiando, como es la manera en que los prejuicios se van disolviendo, en la medida en que uno puede demostrar que lo que está haciendo tiene tanta calidad como lo que se hace en la Claro. manera presencial. Y eso, nuestros Claro. alumnos tienen que ser testimonio de eso, cuando se vayan, que tengan buenos desarrollos, que tengan buenos empleos o que sean buenos docentes también en el futuro, muestra la calidad de su formación. Y también el propio docente, ¿no? El propio docente también tiene que estar convencido y también tiene que poder comprobar que efectivamente se está enseñando y se está aprendiendo. Bien. Sí, sí. ¿Qué más? Bueno, hago una síntesis chiquita y cualquier cosa Cristian y Laura completan. Okay. Igual, básicamente, complementando lo que decían, porque vamos en la misma línea, quizás algo que no se dijo es que después de la pandemia, quizás lo que apareció fuerte fue el tiempo de viaje, ¿no? Como una problemática. Sí. Y entonces, bueno, una preocupación particular es que no podemos sostener proyectos de educación a distancia virtual por ese argumento. O sea, que hay que sostenerlo con argumentos pedagógicos y pensando todo lo que implica. Claro. Entonces, bueno, pero bueno, es verdad que es una problemática que surgió y es una demanda que aparece fuerte por parte de los estudiantes también, pero es un desafío para repensar los tiempos institucionales, cómo revisar los tiempos de los docentes, sí, los tiempos de los estudiantes. En nuestro caso, la Universidad de Luján tiene una marca muy fuerte de la presencialidad tradicional. Y entonces, desde las cuestiones administrativas hay bastantes cosas para revisar. Para que haya un marco institucional para eso, ¿no? Porque claro, si no también claro, es todo un problema que, no sé, pensar bien estos tiempos principalmente y también los espacios. Más allá de que usemos el aula claro, virtual, los espacios también se amplían con otras posibilidades. Muchas veces el desarrollo de estos proyectos, cuando están muy, muy bien trabajados, etcétera, si el equipo se empeña en encontrar que mucha gente los demande, que mucha gente busque ese curso, se inscriba, que hagan demandas específicas de más capacitación, muchas veces esa fama empieza de alguna manera a surtir efecto dentro de la universidad. Y se dan cuenta de que ya tienen todas las aulas cubiertas de cursos, pero que pueden ofrecer muchos otros cursos con otro tipo de aulas. El tema es que sea de calidad. Ese es el tema. Porque cuando la calidad no hay vuelta. Enseguida se conoce, se sabe y se difunde. Cuando un curso es bueno, empieza de boca en boca, y encima le suma lo del viaje, por ejemplo. El curso es bueno, tiene buena aceptación y no tengo que desplazarme hasta la universidad. Ustedes saben lo que pasó en la pandemia, ¿no? Yo, uno de los años de la pandemia, estaba asesorando en la UNCA, en la de Catamarca. Y resulta que cuando termina la pandemia, sigo y me empiezan a preguntar y a contar lo que había pasado. Que tenían, por ejemplo, estudiantes que vivían en Córdoba, pero que la carrera que querían hacer era en Catamarca. Entonces sus padres, con todo el esfuerzo, le alquilaban una habitación para que él pudiera hacer la carrera. Cuando vino la pandemia, él pudo cursar igual,
porque todo el mundo volvió a sus casas, desde su casa, y le fue muy bien. Y el estudiante le planteó a la universidad que él ya no quería volver presencial. Él quería que se lo siguieran ofreciendo a distancia. Y la universidad hizo todo ese planteo, una discusión interna, porque tenía razón ese alumno. Sus padres hacían un tremendo esfuerzo y él tenía que hacer ese tremendo viaje de vez en cuando y resulta que había tenido una excelente cursada a distancia. Bueno, estas son cosas que habrá que analizarlas. El problema es cuando el conflicto está en el prejuicio de la propia universidad. Ese prejuicio se difunde, se ve de afuera. Si se está convencido y se prepara uno para hacerlo bien, no empezar a hacer 30 carreras todas juntas, hacer experiencia, evaluarlas, mejorar. Entonces eso va a cambiar. Yo lo he visto cambiar en muchos lugares, en muchos lugares. Y he conversado con rectores que después dicen, yo quiero seguir haciendo educación a distancia. Ellos siguen diciendo educación a distancia. Bueno, es otro nombre que tiene también. Bueno, ¿hay alguien más que tenga algo para decir? Pablo tiene alzada la mano. Pablo. Sí, pues, más que nada por ahí compartir una cosa. Por ahí Rosa tiene más experiencia, que ha trabajado más en la temática, pero yo tengo la sensación de que la universidad no está tanto la cuestión si educación a distancia sí o educación no, como hace 3, 4 años atrás. Digo, me parece que el panorama cambió muchísimo, muchísimo. Sí. Si no, digamos, la cuestión está en cómo lo hacemos, ¿no? Y cómo nos adecuamos. Me parece que la gran preocupación que uno escucha con los colegas, con autoridades, oficialismo, oposición, digo, esto, me parece que estamos todos en el mismo barco en ese sentido de cómo hacemos para asegurar esto que vos decías, Marta, esto de cómo nos aseguramos la calidad. Y cómo no nos pasa, a ver, ¿cómo aseguramos calidad y no nos pasamos rosca? Pues también es parte de lo que discutíamos con Eugenia. Le estamos pidiendo a la educación a distancia mucho más de lo que le pedimos a la educación presencial. Y eso me parece que también puede ser un tema que hay que aflojar un poco la cuestión, pero no sé cómo. No, usted lo dijo, porque el tema es que la presencialidad en las grandes universidades ya tiene su estatus. Ya no se desconfía de si tiene calidad o no. Ustedes vieron que eso pasa. Ahora, la modalidad virtual, la virtualidad, la hibridación, lo que sea, no tiene asegurada su estatus. Entonces se la está poniendo a prueba. Y se la está poniendo a prueba muchas veces desde un profesorado que tiene prejuicios. Porque hay profesores que no quieren, que no les parece. Los grandes conflictos en la pandemia fueron los profesores que se negaron. Dijeron, no, nosotros no hacemos eso. Eso no está bien, o yo no sé, o yo no tengo tecnología, cualquier cosa, pero no lo hicieron. Y eso fue un conflicto muy, muy importante. Porque, como les decía, la universidad es garante de derechos, del derecho a la educación de todos. Entonces la universidad no podía, como se habló de cerrar sus puertas. A ver, la universidad nunca cerró sus puertas. La universidad tuvo que cerrar sus edificios físicos. Pero la universidad como tal no es un edificio. La universidad es una institución. Y esa institución puede funcionar en un edificio o puede funcionar de otra manera. Entonces, como garante del derecho a la educación, que tiene como obligación cada universidad, tuvo que decir a sus profesores, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Algunos se negaron de tal manera que quedaron fuera, no pudieron, no quisieron hacerlo. Pero muy pocos en general se fueron sumando. Y en todo el mundo hablo, ¿eh? En esa época de pandemia, que fue una época tan que creo que ninguno la va a olvidar más, teníamos conexión a través de los webinares. No sé si se los dije, creo que se los dije al principio. En el 2020, que fue el primer año de la pandemia, yo di 20 webinars, 20, con distintos temas que me pedían en general América Latina, en general toda América Latina. Y en todos lados se decían exactamente las mismas cosas, no había diferencia.
Y ahí se mostraba con toda claridad, de alguna manera, las estructuras que tenían y el marco teórico que manejaban. Es decir, si estaban más todavía muy en consonancia con la sociedad industrial, o si estaban haciendo sus primeras armas aprovechando la pandemia como para abrirse a nuevas perspectivas, teniendo en cuenta que en algunos lugares había universidades, claro que sí, que ya habían desarrollado esto y no tuvieron grandes inconvenientes. Pero en general en todo el mundo era una oleada que corría de desacuerdo docente, de malestar docente, y ahí se empezó a hablar fuerte del malestar docente en la pandemia. O sea, tienen que empezar a transitar territorios que nunca habían transitado, tienen que hacerse cargo de marcos teóricos que nunca habían estado en su marco teórico, tienen que usar tecnología que no era habitual, que si la usaban para su comunicación personal, pero no. Tienen que, por ejemplo, bajar prejuicios, que se bajó mucho prejuicio con respecto al celular, a este bichito. Este bichito fue objeto de grandes inconvenientes y grandes disputas dentro de la universidad. Pero ahora, cuando veamos las características de los estudiantes de hoy, vamos a poder entender del todo por qué esto hoy en día ya no es un problema en las aulas, o está dejando de ser un problema en las aulas, porque es una herramienta más que el docente que se capacitó puede usarla como tal, puede ayudarlo al docente. Ahora, si conservamos la idea de que dar clase en la universidad es ponerse al frente de un curso, enfrentado a los alumnos y contarles todo el tema, entonces el celular molesta. Porque ahí nos estamos mirando y está mirando otra cosa, está haciendo otra cosa, no me está escuchando, yo hablo todo el tiempo y no me escuchan. Ese tipo de cosas que pasan, dificulta entender que la docencia es más que eso, que uno puede planificar con la intervención de los otros, con intervención de la tecnología, en un determinado momento. Tenemos que definir sociedad de la información y el conocimiento. Busquen en sus celulares, a ver qué definiciones se encuentran y qué características son. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer así? Perfectamente. Y entonces sí, el celular deja de ser un problema para convertirse en una ayuda. Los docentes sabían, los docentes de alguna manera intuían que las paredes del aula eran paredes líquidas, eran atravesadas permanentemente por los mensajes de los celulares que salían y por los mensajes de los celulares que entraban, y eso los ponía muy incómodos. En la medida en que se puede hablar eso, en la medida en que se puede resignificar, está bien que tuvieran esa idea, porque siempre había sido de otra manera. Esto había sido el invasor de la clase. Pero la sociedad ya estaba presionando por una nueva forma de relación pedagógica, una nueva forma donde todos pudieran aportar, todos pudieran de alguna manera ser protagonistas en las clases, y que la tecnología no era enemiga, podía ayudar. Había que saber cómo hacerlo nada más, y esto es un aprendizaje. ¿Lleva tiempo? Lleva tiempo, claro que sí. Bueno, había prometido que hasta las 4:30, porque los demás tenían que irse. Lamento, se nos fue un poco el tiempo hoy. Voy a intentar ser un poco más sistemática, pero era la primera vez, teníamos que conocernos, tenía que escucharlos yo y todo lo demás. La próxima vamos a tratar de avanzar un poco más rápido. Inmediatamente me pongo ahora que sé lo que vimos y todo lo demás, a poner más información dentro del aula virtual. ¿Sí? Si alguien quiere decir algo antes de cerrar, lo puede decir.
Un gusto escucharla, Marta. Muy bien, para mí también fue un gusto escuchar e interactuar con ustedes. Me gustó Sí, mucho un el grupo. placer, muy interesante. La verdad que Sí, Nacha, gracias. muchas Léanlo, gracias. lean el material que les voy a poner ahí porque es interesante realmente. De alguna manera yo tuve que ser muy sintética con lo que expliqué. El material amplía un poco más las cosas y en relación a estos dos conceptos que yo valoro tanto, preparé 2 fichas para hacer la síntesis con pequeñas bibliografías metidas en el medio para que a todos les resulte más fácil. Pero además está la bibliografía también. Muy bien. Hasta la Bien. próxima entonces. Gracias. Bueno, Muchas hasta la próxima. gracias. Gracias. Luego. Chau, Adiós. chau.